en las cosas de Dios. El día de hoy quiero meditar un poco en el pasaje que se conoce como la negación de Pedro. Una vez instituida la Santa Cena, la Santa Cena, que es la última cena que Jesús toma con sus discípulos, después de cenar y haber cantado los salmos, el Señor Jesús les profetiza a sus discípulos. Y es curioso que esto aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la suma importancia que los 4 evangelistas que escriben en el Nuevo Testamento, los evangelios, presentan esta situación. Jesús les dice: esta noche todos vosotros, todos ustedes se escandalizarán y me dejarán solos, me dejarán solo. A lo que Pedro contesta: Señor, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Es muy importante que leamos los las 4 porciones de la escritura donde habla lo referente a la negación de Pedro para poder entender todo el contexto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo ponen desde diferente punto de vista. Por eso, para que tengas una mejor entendimiento de este pasaje, hay que leerlo, los contextos en los 4 evangelios. Pero básicamente Pedro contesta y dice: no, Señor, yo no te voy a dejar. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a morir por ti. A lo que Jesús le contesta, recuerden que estoy parafraseando, le dice: Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y lo mismo contestaron todos los demás discípulos. Dijeron lo mismo: Señor, no te vamos a dejar, estamos dispuestos a ir contigo hasta la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, pues sucede que cuando arrestan a Jesús, todos huyen. Al momento que lo arrestan, usted conoce una situación que se da ahí donde Pedro saca la espada y le vuela la oreja a uno de los que venían para arrestarlo. Creo que se llamaba Malco. Lucas lo registra, el nombre de él y lo que pasó. Pero la historia es que una vez que Jesús es arrestado, Pedro empieza a seguirlo desde lejos. Cuando Pedro ve que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Anás, a Caifás, él va y alguien lo reconoce y empieza a decir, primero la sirvienta de la casa, dice: este hombre estaba con ellos, es uno de ellos. Pedro empieza a negar a Jesús y dice: no lo conozco. 2 veces. En la tercera ocasión que Pedro lo niega, dice la escritura que Pedro empezó a maldecir. No maldijo a Jesús, hay que aclarar bien eso. Lo que la escritura da a entender que Pedro se molestó, por así decirlo, y cuando vemos esto en el contexto que se está sucediendo, Pedro estaba asustado, Pedro tuvo miedo de que lo arrestaran también a él quizás y lo vayan a matar, pero Pedro lo niega. La tercera vez que lo niega Pedro, canta el gallo, que después explicamos esta situación. No era un gallo en sí, un rooster, es algo cultural. Bueno, la cosa es que en ese momento las miradas se cruzan. Jesús voltea a ver a Pedro a los ojos. Pedro en ese momento se quebra, empieza a llorar amargamente y sale. ¿Por qué Pedro empezó a llorar amargamente? Quizás por la mente de Pedro pasaron tantas ocasiones en esos 3 años y medio que Jesús estuvo con ellos. Pedro caminó sobre las aguas tomado de la mano de Jesús. Pedro fue testigo ocular de tantos milagros y en ese momento de la prueba, Pedro le falló al Señor. Pedro apostató de su fe y negó a Jesús. Pedro apostató de la fe, negó a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque unos días después, 3 días después, cuando Jesús resucita,
y las Marías, María Magdalena, María, la madre de José, llegan al sepulcro y miran a un ángel que está sentado a la derecha donde había estado Jesús. Este ángel les dice a las Marías, dice, buscan a Jesús, el que fue crucificado, que ha resucitado. Miren dónde le pusieron y no ven que no está. Pero es muy importante este detalle. El ángel le dice a María, vayan y díganle a sus discípulos, los discípulos de Jesús, vayan y díganle a sus discípulos que vayan a Galilea, donde él se encontrará con ellos, porque ya previamente Jesús les había dicho, yo me encontraré con ustedes en Galilea una vez que haya resucitado. Pero el ángel le dice a María, ve a sus discípulos y también a Pedro. ¿Por qué hace este énfasis, sus discípulos y también a Pedro? Porque Pedro había apostatado. Entonces en ese momento Pedro ya no era parte, por así decirlo, del círculo de Jesús. Pero Jesús quería restaurarlo, cosa que hace más adelante, lo restaura, claro que sí. Pero le dice, ve a sus discípulos y díganle que vayan a Galilea y a Pedro también. Esa misma tarde hay unos sucesos donde Jesús se aparece a sus discípulos. 3 veces se desapareció, pero en una ocasión por la mañana, después de haber pescado toda la noche, los discípulos vienen a la orilla, Jesús prepara un desayuno, comen, y en ese momento Jesús confronta a Pedro, y eso es lo que quiero hablar con ustedes, ya se me fue el tiempo, pero hay un diálogo que se da Jesús con Pedro para poder restaurar a Pedro. En el idioma español e inglés, la palabra amor la conocemos muy, muy general, amor, pero en el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento es diferente. La palabra amor, hay 3 formas de escribir el amor. El amor eros, que es un amor erótico entre un esposo y esposa. Está el amor fileos, el amor filial, muy cercano, familiar normalmente, muy sincero. Y también está el amor ágape. El amor ágape es el amor que la Biblia describe como un amor incondicional, un amor que se da totalmente todo a cambio de nada. Cuando Jesús tiene este diálogo con Pedro, escuche lo que dice. Entonces, cuando habían acabado, estoy leyendo Juan 21:15, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás en otros manuscritos, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Básicamente lo que Jesús le dice a Pedro, le dice, y aparece en el original, Pedro, ¿me agapeas? Porque Jesús usa la palabra ágape para decir me amas, que es un amor incondicional, que es un amor que da todo, aún la vida. Pedro dice, Señor, te quiero. La palabra que aparece es fileos. Señor, te fileo, no te amo con esa intensidad. 3 veces le pregunta el Señor. En la tercera vez Pedro se da cuenta que el Señor Jesús estaba confrontándolo por su negación. A lo que Jesús le contesta, apacienta mis ovejas. Y en ese momento Jesús lo restaura a Pedro para poder Pedro ejercer el ministerio que de ahí en adelante Pedro ejercería. Pero nota esta diferencia, Pedro jamás volvió a ser el mismo hombre. Vemos en sus cartas, primera y segunda de Pedro, la humildad de Pedro con la que habla de ahí en adelante. La reflexión que quiero traer este día, esta mañana a ti, es, ¿estás tú respondiendo a Jesús con el amor que Él ha demostrado por ti? A veces le fallamos al Señor y tendemos a separarnos, a alejarnos. Si ese es tu caso, si tú un día le serviste a Dios y te has enfriado, ha habido situaciones donde tú le has negado tu fe y te has alejado, el Señor Jesús te invita a que regreses, a que te restaures. Mira que Él no desprecia al corazón contrito y humillado. Así que en esta mañana yo te invito
a que si estás alejado del Señor, te reconcilies, que Él te está esperando. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Jesús restauró a Pedro a pesar de que lo había negado públicamente. El Señor también te invita a que te reconcilies con Él. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en quienes escuchen o vean este devocional. En el nombre de Jesús, Señor, revélate a sus vidas, Señor. Sabemos que muchas veces te hemos negado con nuestra actitud, Señor, con nuestra conducta, pero tú que eres bueno, Señor, tu misericordia es infinita, Señor. Tú nos perdonas, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.